Dios los continúe bendiciendo en esta mañana. Los voy a invitar que abran sus Biblias en el Evangelio según Lucas, capítulo 10. Versículo 25. Lucas 10, 25. A pesar de que esta historia se encuentra en uno solo de los 4 evangelios, sin embargo es una historia que creo que la mayoría de los que estamos acá conocen, de los que escuchen más adelante la predicación a través de los diferentes medios digitales donde también ponemos allí las predicaciones y las alabanzas para dar testimonio. Ayer, por ejemplo, Rachel filmó una parte allí de la reunión y la subimos a una de las redes y ya al ratito tenía 170 y pico de visualizaciones, con lo cual también nos gozamos de que no quede presa la palabra, no quede retenida entre 4 paredes, como decía recién el pastor Alexis. Allí estaban en una casa en Jerusalén. La muchacha se llamaba Rhodes, si no me acuerdo mal, y la dueña de la casa era la hermana de Bernabé, la madre de Juan Marcos. Si estudiamos bien la palabra vemos todos esos detalles. Y estaban orando, pero esa oración no rebotó en el techo o en las paredes, como decía el pastor Alexis, alcanzó allí a ser oída en el trono de la gracia, y Dios hizo un milagro y liberó al apóstol Pedro, que estaba allí prisionero y altamente custodiado en lo más profundo de la prisión, y el Señor abrió las puertas. El Señor hace esas cosas. El Señor, dice la Escritura, habiendo hablado de muchas maneras, hoy nos ha hablado por su Hijo, pero el Señor habla de muchas maneras. A un vidente del Antiguo Testamento que no se portaba muy bien, corría atrás del dinero, se alquilaba por dinero, le habló un burro. Y a mí me pasó algo parecido esta semana, porque yo estaba de alguna manera como Saulo de Tarso, había dejado la ciudad, todo, y se fue a estudiar, y estaba allí con mucho conocimiento, con mucho celo de la ley. No faltaba a una reunión en el templo, todo lo demás, pero era un conocimiento allí meramente de la letra, y no había alcanzado a entender la profundidad de la predicación hasta que Jesucristo se manifiesta y lo constituye allí como el último, el postrer de los apóstoles, según él da testimonio. Y yo quería traer esa palabra. Hace 15 días que estoy con esa palabra dando vuelta para traerla, y la mira era, ayer de mañana ya iba a preparar un resumen para traer esa palabra, pero como a este profeta que se alquilaba del Antiguo Testamento, Balaam, le habló el burro, a mí también. No me habló el burro, pero me falló el burro de arranque de mi auto. Iba a salir y el auto no me arranca. Hay montones de cosas que puedo solucionar yo. Se me rompió el cargador, fui y lo arreglé. Se le rompe a veces alguna cosa del trabajo a mi señora de electrónica, y cosas medias sencillas las puedo solucionar, pero ya mecánica automotriz no tengo ni el conocimiento ni las herramientas para hacerlo funcionar. Y salíamos medio ajustados de horario, y yo, más allá de que estoy dedicando 4 o 5 horas todos los días a tratar de promover las predicaciones y las alabanzas, y de prepararme también en estudio, es el sábado de mañana que yo en especial me dedico a estas cosas, y me vi entorpecido porque voy a salir, y pensé que era la batería que se había descargado. Digo, la batería nueva. Bueno, entonces nos estaba invitando mi suegro, que vive en otra ciudad. Dice, tengo asado para comer.
Y entonces Camila, que es la hija, le dice, mirá, no vamos a poder, ni pensamos en ir porque se nos acaba de romper el auto, no sé cómo vamos a solucionar. En todo esto yo llamo al mecánico, que los sábados normalmente no trabaja, estaba durmiendo, le mando a mi hermano que tiene camioneta, al pastor David, a ver si tenía un par de pinzas para hacerle un puente, porque pensaba que era la batería. Y el pastor se ofrece, dice, bueno, yo te llevo, el pastor Renzo, a donde vos quieras. Ahí cayó, mi suegro se vino de la otra ciudad a traerme un cargador, probamos a hacerlo arrancar, no arranca. Viene mi hermano, le hacemos un puente, no arranca. Y en eso entonces cruza el vecino enfrente, que es verdulero, y dice, bueno, ¿qué les pasó? ¿Qué precisan? Y enseguida vino y me prestó unas cosas que precisábamos, si no, no podíamos engancharlo para hacerlo arrancar el auto. Y ya, bueno, son cosas que estorban, ¿no? Porque uno tenía todas las cosas planificadas, ir a la reunión en Juan Lacase a las 4 de la tarde, venir hoy, que la reunión era de mañana y todo, y de buena primera nos encontramos con que no tenemos el vehículo, con un montón de dificultades, y ya el enemigo está ahí. Pero de la misma manera que a este hombre le habló el burro y lo reprendió, también a través de eso Dios me hizo ver un montón de realidades de carácter espiritual que yo las quiero compartir hoy. En esta parábola, conocida como la parábola del buen samaritano, vamos a leer el primer versículo. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, haciendo qué cosa heredaré vida eterna. Tenga presente entonces, hermanos, que esto ocurrió. Esta parte de la parábola no es una parábola, es una historia real que sucedió. Un maestro de la ley, un intérprete de la ley, era la persona que más conocimiento tenía, que el religioso regular podía acceder, no existía la Biblia como hoy, a los rollos, ir, leer o escuchar la lectura de la escritura, pero el intérprete era el que realmente explicaba en detalle todas las cuestiones que habían sido allí detalladas, desde una profecía hasta los rituales de la ley, hasta un montón de cosas. Ahora, este maestro de la ley, presta atención, a pesar de que vivió 2000 años atrás, tenía una manera de pensar muy parecida a lo que los creyentes tienen hoy en día. No lo formuló abiertamente, pero en definitiva le dijo, ¿qué tengo que hacer para ganar la salvación? Como si nosotros mismos pudiésemos ganar la salvación. Dice, Maestro, ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? Y aquí entonces tenemos una clara exposición de Jesús. Dijo, ¿qué está escrito? ¿Cómo lee? Porque era el intérprete de la ley, este sabía de la escritura, la había leído, la interpretaba. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le respondió, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahora, cuando empezamos a ver, nosotros hemos estado en las reuniones anteriores estudiando acerca de esa salvación dada exclusivamente como un regalo de Dios, en la cual nosotros no podemos contribuir en nada a esa salvación. Y a algunos quizá les resulta complejo de entender cuando lee, por ejemplo, la carta de Primera de Juan, y hemos estado también estudiando en eso, y da una serie de lineamientos y dice, Dios es amor. Yo le pregunto, ¿habría algún otro discípulo más calificado para poder hablar acerca del amor de Dios que Juan? Porque si usted lee en los evangelios, la palabra dice, el discípulo amado, el discípulo amado. Ahora, yo meditaba en esto, cuando habla del discípulo amado de Juan, en el evangelio según San Juan, que se refiere a sí mismo amado por ¿quién? Amado por Jesucristo. Y él se sentía amado. Pero yo reflexionaba, ¿se sentía amado de una manera especial
o fue pionero en reconocer ese amor de Dios, que es el mismo amor que Dios derramó para cada uno de nosotros? Porque como enseña la palabra, Jesucristo dejó su sitial de honor, su trono de gloria, de honra, de haber estado desde el principio con el Padre, para venir y nacer y ser afrentado, y que se cumpliera la Escritura. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Vino a sus cosas, a lo suyo, y los suyos, su pueblo, no le reconoció. Ahora, Juan puede disertar acerca del amor, pero de un amor que no era exclusivo para su propia vida, sino que es el mismo amor que Dios ha tenido para la vida de cada uno de aquellos que son llamados y escogidos. Las dos cosas. Es el mismo amor, hermano. ¿Puede usted decir hoy también, soy el discípulo amado o no? ¿Quién puede decir? ¿Se siente un discípulo amado por Jesucristo o se siente que Jesús lo dejó allí para último en la fila? Porque el Señor no hace acepciones de personas. Yo primero me maravillaba al darme cuenta de que yo también soy un discípulo amado. Y que el más pequeño de los que está reunido acá, si es un escogido de Dios, también es un discípulo amado. Ahora, cuando el apóstol Juan está hablando acerca de estas cosas, él va más allá de lo que un maestro de la ley podía entender. El maestro de la ley podría haber explicado el mandamiento, no matarás. Y se podría haber parado y haber dicho, bueno, en realidad el mandamiento es no asesinarás. ¿Sabe que en inglés dice you shall not murder, no cometerás homicidio? No dice you shall not kill, ¿tá? Que es no matarás. ¿Por qué? Porque en realidad hubo ciertas ocasiones en que Dios mandaba y si destruyan hasta lo último. Entonces el maestro de la ley podría haberse parado y haber explicado acerca de todo esto y decir, bueno, en realidad se considera homicidio cuando no es en una guerra o no es por un mandato de Dios. Podría haber explicado un montón de la letra. Pero el apóstol Juan, de haber caminado con Jesús, había avanzado en el entendimiento del verdadero espíritu de la ley, y por eso dice, el que no ama a su hermano es un homicida, y el amor de Dios no está en él. Fíjese qué palabra dura, porque alguien puede decir, yo nunca maté a nadie. Si aborrecimos al hermano, el amor de Dios no está en nosotros, dice la palabra. Entonces va mucho más allá, y es importante que nosotros estudiemos Primera de Juan, capítulo 3, con este subtítulo en mente referido a ese capítulo. No son requisitos para la salvación, sino que son frutos. No leímos también el sábado pasado, dice, acerca de esos frutos, y si dará fruto. Leímos, ¿se acuerda de la palabra? La parábola del sembrador, que después estaba complementada en la carta a los hebreos. Dice, da fruto a 30, a 70 y a 100. Cuando Juan capítulo 3 nos está hablando acerca de estas cosas, no está diciendo, si usted no hace esto, pierde la salvación. Si no hace lo otro, pierde la salvación. Nos está mostrando cuáles son los frutos de realmente haber sido limpiado en la sangre de Jesucristo. Así que yo hoy quiero invitarlos a que meditemos en la palabra, pero en esta perspectiva de poder realmente entender qué es lo que Jesús nos quiere transmitir. Versículo 29 sigue este diálogo, dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, el maestro de la ley, no el intérprete de la ley, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Una situación bastante común para aquellos días. No iban en auto como vamos nosotros hoy, que agarramos determinada velocidad, el auto se tranca solo generalmente, ¿no? Vamos con los vidrios cerrados, si hace calor prendemos el aire, pero con una seguridad diferente de la que había. El apóstol Pablo enumera dentro de las diferentes penalidades que había atravesado los peligros de los caminos. Los caminos eran peligrosos y no era una noticia nueva. Nadie se sorprendía en días de Jesús y se encontraron a un caminante, a un viajero que fue asaltado en medio del camino, fue herido
le robaron todo y si tuvo suerte quedó herido y sobrevivió y si no, lo mataron. No era ninguna noticia nueva. Jesús está hablando de cosas que ocurrían en medio del pueblo en aquellos días. Y le da este ejemplo de una travesía normal de hacer. No iba a Acapulco, que tal vez no sabemos cómo ir o no sabemos dónde queda, de Jericó a Jerusalén. Jerusalén era el lugar, hermano, principal de reunión, entonces era para el pueblo de Israel era el centro de su mundo, era ir a Jerusalén. Los mandados, la capital, era Jerusalén, era ahí donde tenía que ir. Y este viajero en el medio del camino, dice, es asaltado y es dejado medio muerto. ¿A qué responde esta explicación? Aquel dijo, ¿quién es mi prójimo? Porque, reitero, este hombre fue y dijo, ¿qué cosa tengo que hacer para ser salvo? Y una vez más, tomando mano a lo que yo recién explicaba acerca de Primera de Juan, capítulo 3, lo que nos está mostrando es acerca de los frutos, hermano, que como hijo de Dios nosotros debemos tener. No son requisitos, dice, el que no haga esto pierde la salvación. El que no haga, era la pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué cosa tengo que hacer para ser salvo? Una pregunta que 2000 años después la mayoría de los religiosos siguen haciendo, la mayoría de los que se congregan están con esa incertidumbre, creen, ahora estoy salvo, ahora estoy condenado, ahora estoy salvo, ahora estoy condenado, y como yo expliqué, y creo que es una buena analogía, si tuviéramos 2 hileras de banco en la iglesia, una para pecadores y una para santos, podemos entrar en este lugar, lo ideal sería entrar santificados, es decir, habiendo pedido el oportuno socorro antes de llegar. Pero si aún habiendo llegado acá no tuvimos ese recaudo, dice, deja tu ofrenda allí y arregla las cosas. Arregle las cosas con Dios, pídale perdón al Señor en oración y el Señor hace una obra y lo pasa de pecador a santo. Así de fácil es la cosa, hermano, porque mi carga es liviana y mi camino es fácil, mi yugo es fácil, dijo Jesús. ¿O es complicado? No es complicado, a veces nosotros la complicamos, a veces, como yo le decía, tal vez en cierto aspecto como hacía Saulo, yo tenía pensado traer un mensaje complicado y explicarlo y todo lo demás, y después me di cuenta que en cosas mucho más sencillas, el pastor me dijo esta semana de mañana, pasamos ahí a saludar antes de irnos al trabajo, y el pastor me decía, porque el mejor predicador que hubo es Jesús, fue Jesús. Y yo me quedé meditando en eso, porque un hermano tiene que meditar, no se puede ir de acá y olvidarse, porque si no es una de esas semillas que cayó en el camino y la pisotearon las cosas, tiene que salir y meditar, tiene que volver a escuchar esta predicación, es decir, ¿de qué me perdí? Que no entendí. Esta predicación, la que trae el pastor, que compartimos en el grupo, y etcétera, etcétera. Tenemos que seguir meditando, hermano, no ser oidores olvidadizos, tenemos que meditar. Señor, ¿qué me estás queriendo decir a través de estas cosas? Y hermano, el Señor entonces va haciendo esa obra, y acá cuenta la historia, la voy a terminar, así puedo redondearles la idea de cómo convertirnos en creyentes prácticos. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. El sacerdote, hermano, era el que predicaba, era el predicador de la iglesia. Era el templo y el sacerdote, pero el pastor de la iglesia pasó, vio al tipo tirado, se corrió para el costado y siguió. Asimismo, un levita, ¿el levita quién era? Era parte de un grupo especial, como si dijera uno de los músicos, uno de los diáconos, era los que tenían a cargo toda la parte de mantenimiento del templo. Había uno que ministraba, pero para que ministre, acá llegan y bueno, tiene que estar el instrumento afinado, tiene que estar, en ese momento era tener el altar encendido, había otra serie de tareas que completar, tareas que a veces también la limpieza, yo he visto acá hermanas, o ayer en Juan Lacase también, llegan y agarran la escoba y barren, tareas que hacían los levitas, que debemos reconocer, hermanos, porque si no estaríamos en la mugre, si no estarían los instrumentos desafinados, los micrófonos no andarían y todo lo demás. Cada uno, hermano, haciendo su parte, según los dones que el Señor le ha dado. Pero resulta ser que que también tenía una función dentro de la religión, también lo mira y pasa y sigue de largo. Viéndolo, pasó de largo.
Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Y al otro día sacó 2 denarios y lo pagó. Se ve que era un viajero frecuente, como se le llama hoy. Pues le dijo al cantinero, allí si cualquier cosa que gaste adicional, yo te la voy a estar pagando. Y cuando pasó esto, ¿no? Que se me rompe el auto a mí, que por eso le decía, como a Balaam que le habló el burro, a mí el burro de arranque no me anduvo, y yo enseguida vi, el pastor viene y dice, te llevo, lo llevo para donde precisen. El mecánico que no trabaja el sábado me dice, mirá, yo de tarde te presto el auto, quédate tranquilo, ¿qué auto tenés? Que me ha prestado en otra oportunidad, o sea que no me lo dice por decir. Vino mi suegro de otra ciudad, de Tararira, a llevarme las cosas, cayó mi hermano, pero lo que me llamó la atención, porque con la gente que tenemos una vinculación, sabemos, hermano, que hoy yo tengo una necesidad y le pido a mi hermano, le pido a mi padre, y dice, pero la palabra de Dios dice, el amor hacia los enemigos. Dice, si hacemos como lo del mundo, invitamos a comer al que nos invita a comer, ayudamos al que nos puede ayudar, todo lo demás, ¿qué cosa estamos haciendo diferente que lo demás? Y me llamó la atención, voy a sacar, yo tengo una entrada así, y el auto cuando no arranca no le anda la dirección, queda recontra pesada, porque lleva una dirección asistida, y lo vamos a sacar y viene uno y nos para enfrente de la entrada y se va a la carnicería. Cuando se dio cuenta que queríamos mover el auto, lo movió un poquito para atrás, pero lo dejó estorbando igual, no se podía maniobrar la dirección. Y él con el carnicero comentando, sé que se quedó ahí como 5 minutos estorbando. Yo tenía una rabia arriba, imagínense, yo estaba preparado para ir a preparar la predicación, tenía una gana de caminar arriba al capó del auto que no me arrancaba, que usted no se hace una idea. Viene mi suegro, me trae el cargador, digo, pero no era lo que yo precisaba pinza, porque el cargador carga muy poco, va a demorar hora en arrancar. Bueno, igual lo enchufé, probaba, no arrancaba, vino mi hermano con las pinzas, probamos, tampoco era lo que yo pensé que precisaba. Yo pensé que precisaba, yo pedía pinzas, como el que ora y pide una cosa, y dice, no era ni un cargador ni un par de pinzas, pero hubo que remolcarlo. Y viene otro vecino que es verdulero, y tenía un hijo que no atendía muy bien, entonces perdió muchos clientes y abrió otra verdulería en la esquina. Y hace años estamos comprando en la verdulería de la esquina, no le compramos al de enfrente. Y yo me puse a pensar, si yo hubiera sido el verdulero y el vecino enfrente que compra en la verdulería de la esquina se le rompe el auto, me quedo a disfrutar cómo no puede arrancar el auto. Pero el hombre cruzó la calle y viene y dice, ¿qué precisan? ¿Qué le pasó? Tal cosa. Pero no tenemos, nos falta un gancho para prenderlo. Yo le presto el gancho acá que tengo. Entonces, hermano, de estas cosas uno aprende, ¿no? Porque justamente el hombre dice, ¿cuáles son los frutos de que realmente soy un salvo? Dice la palabra. Cuando aprenda a amar al prójimo como a usted mismo. ¿Y quién es el prójimo? Y sabe que en esta visión personal de decir, bueno, quiero traer una palabra elaborada, me enseñaba de que ¿quién hubiese podido, como decía el pastor, el mejor predicador que hubo fue Jesús? ¿Quién hubiese podido traer la predicación más elaborada de todo? En cuanto a complejo, si la analizamos por su complejidad, Jesús. Porque dice la palabra, antes de que Abraham fuese, yo soy. Él es el gran yo soy. Así que él podía habernos dado detalles que no están allí en la palabra, podía habernos enseñado a entender un montón de cosas que aparecen, el primer libro de la Biblia, no en orden en el que está dispuesto la Biblia, sino en el orden que fue escrito, fue el libro de Job, en cuanto a antigüedad. Y ya Job escribe, sé que mi Redentor vive, sé que veré, dice, aunque mi carne sea deshecha, sé que con mis ojos veré al Señor. Eso lo escribe Job en su libro, hermano. Fíjese que Dios ya estaba revelando cosas que otros hombres pasaron, hombres de Dios pasaron y no hablan acerca de una esperanza, de una resurrección, de una vida eterna, y Dios ya estaba revelando cosas allí salpicadas, verdades salpicadas en la palabra. ¿Cuántas cosas podría haber venido Jesús y enseñarnos? Y haber enseñado, en el libro mismo de Job, dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba las constelaciones y todo esto? ¿Cuántas cosas podría
A mí una cosa que me gusta bastante mirar es acerca de física cuántica, las computadoras. Sabe que hoy un celular tiene más poder, más capacidad de almacenamiento y poder de procesamiento que las primeras máquinas que fueron a la Luna, aunque le parezca mentira, porque va evolucionando mucho y uno queda sorprendido con la tecnología. ¿Cuántas cosas podía haber enseñado Jesús desde el punto de vista racional, compleja, y sin embargo se limitó a cosas aparentemente tan sencillas? Y recuerdo que un día, yo soy uno de los 3 administradores que habemos del grupo de WhatsApp de la iglesia, y un día, sé que estaba medio molesto y le dije a mi madre, acá la hermana Gladys, le digo, tal meta a publicar florcitas y pajaritos. Y cuando pasó esto, porque claro, para mí, como músico, tal vez una alabanza bien tocada es lo que más me gusta compartir. Y tal vez una predicación, uno dice, qué profundidad, entendí algo que no sabía. Ahora me ponía a pensar en esa predicación de Jesús que dice, miren las flores y miren los pájaros. Las 2 cosas por las que yo me quejé, dice, mirad los lirios del campo. Dice, mirad las aves de los cielos. Así que, hermano, si Jesús viniera en persona como anduvo allí en Jerusalén y trajese una predicación, capaz que uno está esperando que la predicación sea, dinos algún secreto, ¿cómo es el tercer cielo? ¿Cómo fue esto? Estaríamos esperando tal vez algo así y el Señor vendría y nos enseñaría una cosa que parece, qué cosa tan fácil de entender nos está enseñando Jesús. Y yo le pregunto, ¿cuánto realmente entendemos lo que el mensaje dice atrás? Porque es un mensaje de las aves para el que está corriendo para amontonar cosas, dice, miren las aves del cielo, aprendan la lección. ¿De qué? A no tener, dice, porque donde esté el tesoro del hombre, allí estará su corazón. Si yo estoy muy preocupado por el auto que dejé afuera o por llenar un depósito o por lo que sea, mi corazón va a estar puesto ahí en vez de estar puesto en las cosas. Y dice, no se preocupen por esas cosas. Otro que tal vez está corriendo tras la vanidad de la vida, dice, quiere un lindo pantalón, una linda camisa, un lindo esto, un lindo aquello. Dice, no se afanen por ninguna cosa. Miren los lirios del campo, que hoy están y mañana son prendidos fuego. Dice, y ni aun Salomón, con toda su gloria, con toda su riqueza, logró vestirse como uno de estos. Así que, hermano, yo hoy quería traer esta reflexión porque fue justamente la reflexión a la cual Dios me condujo cuando nos pasa algo. Si viene un hermano, después que solucionamos, a mí me dijo la hermana Gladys, se te cambió la cara, porque a las 12 me llama yo estaba arreglando el cargador, todavía ahí medio molesto que estaba roto, y me llama el electricista para decirme, ya lo arreglé, me había dicho hasta el lunes no lo puedo tocar. Me llama, ya lo arregló, y salgo loco la vida. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos en medio de la adversidad, en el momento que se nos rompe el auto, si uno viene y nos dice, hermano, todas las cosas ayudan a bien, no nos va a caer muy bien. Pero después nos ponemos a mirar y el Señor tenía preparado otra cosa para hacernos entender otra realidad, que no son las cosas que parecen allí las más complejas, donde realmente está la bendición, donde realmente está en convertirnos en un creyente práctico, y que la practicidad, hermano, está en cosas mucho más sencillas. Tampoco cosa de poner fotitos de los pajaritos y de las flores si no entendemos estas cosas. Son realidades, hermano, que debemos entender. Decir, hermano, en esta mañana no se levante demasiado preocupado por el trabajo, por el sustento, por esto, aquello, porque Jehová Jireh, Dios proveerá. Complete la oración y entonces usted va a estar permitiendo que otro también pueda crecer en estas verdades. Que Dios los bendiga, no sé, lo dejo con el pastor.